Bienvenidos a un nuevo episodio más de Historia con Calle. Antes de empezar el episodio, obviamente, primero, muchas gracias a todos los que se conectan al Super Chat y dejan su comentario o participan de alguna manera de este fabuloso proyecto llamado Historia con Calle. También recuerda que esto se graba aquí en el GW5 Studios y lo puedes conseguir a través del GW5 Network. Si te quieres auspiciar con nosotros, marca al 221-9530 o comunícate a info@gw5.com. Recuerda que lo que no se promociona no se vende. Ahora sí, Francisco, tírame el intro. Vamos para allá. What the fuck? Tiritit, It's alright. Sorry, mano. No, tranquilo. Como quiera, yo pico y eso, so it don't matter. Sí, let me make sure that el outro está ahí. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Clase, bienvenidos a Historia con Calle. Ha sonado el timbre y eso significa una cosa, que usted se está sentando cómodamente en su casa para que yo pueda brindarle el pan de la enseñanza. Qué bonito se escuchó eso. Mira, corillo, la semana pasada hablamos de La Perla. Muchas gracias por su feedback. Me gusta, ¿verdad?, que la gente me comente que pues no tenían ni idea, ¿verdad?, de la cantidad de historia que había en la comunidad histórica. Y pues, tú sabes, estoy vivo, nadie me ha matado. Eso quiere decir que pues la comunidad me parece que lo tomó muy bien. Mira, corillo, yo todos los martes, yo sé que ustedes se conectan al super chat de la Premier y, ¿verdad? Es mucha la gente que aporta y comenta algo y eso está súper cool. No quiero que piensen que soy un huele bicho al nunca contestar ni escribir un carajo. Lo que pasa es que esto sale los martes a las 8 de la noche. Cuando esto sale, yo estoy grabando a los muchachos de la partida. O sea que estoy haciendo los controles, lo que está haciendo hoy el gran Francisco aquí conmigo. Y pues la verdad pues no puedo estar pendiente a lo que es la Premier ni puedo comentar porque tengo que estar pendiente, ¿verdad?, a no meter las patas con el corillo de la partida, que va y después me quedo embelesado mirando o contestándole a alguien y le dejo la cámara ahí apuntando en alguno de los muchachos y tú sabes, lo que hago es un crical, so tengo que estar pendiente y no quiero meter las patas porque obviamente pues le debo un respeto al proyecto de ellos. Pero nada, no quiero que piense que soy un huele bicho, así que para que básicamente sepan, ¿verdad?, por qué nunca escribo un carajo. Pero sí estoy pendiente y siempre leo los comentarios y me gusta lo que está pasando. Corillo, hoy ya ustedes vieron el título, ya saben más o menos de qué vamos a estar hablando. Pero primero, ¿verdad?, quiero explicarles una cosa. Cuando yo hago estos research, mira cómo empieza esto. Los martes, pues obviamente grabo los nenes de la partida. Los miércoles, mi día empieza visitando universidades. Mi día es haciendo research del tema que voy a estar hablando la próxima semana mientras el episodio del martes, ¿verdad?, sigue corriendo. Luego de que yo hago el research, que casi siempre pues puede ser entre miércoles, jueves y viernes, ya cuando yo llego a mi hogar los viernes empiezo a redactar. Lo que yo estoy leyendo aquí, porque yo entiendo que hay gente que me dice, mira, necesitas un teleprompter, eso va a venir pronto, ¿verdad? Dame un break.
Pero yo pues hago un informe que voy redactando poco a poco de acuerdo a lo que voy recopilando. Esto que yo les estoy leyendo básicamente está escrito en mis palabras. No hay nada aquí copy-paste. Además, la mayoría de mi información sale de libros. No puedes darle copy-paste a un libro. Y, o sea, y tú sabes, tampoco vas a escribir todo el fucking libro en una libreta. Así que todo esto es información que yo voy recopilando, la absorbo y voy contándola poquito a poquito, ¿verdad? Hasta que tengo todo este escrito, que es el de hoy está largo con cojones. Así que nada, para que más o menos sepan, ¿verdad? Cómo es el proceso de buscarles información, porque es que en verdad yo no les quiero dar información mierda. Hay gente que me ha preguntado como que, cabrón, tú no te metes a Wikipedia a estar buscando información, como que, puñeta, eso sería faltarte el respeto a ti que estás viendo esto. Así que, mira, vamos a empezar. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues mira, hace ya algunos años, yo no sé si ustedes algunos han visitado la panadería América, ahí en Río Piedra. La verdad, la panadería Las Américas está muy poderosa en su cocina. Si usted nunca se ha comido un Julio César en pan sobao, yo de verdad, de corazón te digo ya, dale stop a este video, móntate en ese carro y vete para la panadería para que te compres uno. Son deliciosos y tiene que estar en tu lista del lechoneo. Obligatorio, parada obligatoria. Y por favor, métete un café con alguno de los muchos dulces que tienen ahí en la vitrina. Me lo vas a agradecer de corazón. La cosa es que, ¿verdad? Estando allí, es que me entero que los dueños del local se llaman Los Mitas. Una comunidad que lleva un montón de años allí en el corazón del Río Piedra y hasta en varios países del mundo. Pero la verdad, no sabía mucho de ellos y tampoco sabía si llamarles congregación, si llamarles iglesia, culto o secta. Además de que, ¿verdad? Hay muchas frases que ellos utilizan como el mita en Aarón o Aarón en mita, que yo decía, ¿de qué hablan? No entendía nada de esto. Así que hoy vamos a iluminarnos un poco acerca de esta comunidad. Así que, corillo, hoy en Historia con Calle, ustedes y yo vamos a conocer la verdadera historia de los mitas. La iglesia mita es la primera iglesia cristiana boricua, o sea, siguen las enseñanzas de Jesús y sus doctrinas y dogmas. Todo esto nace en 1940 cuando una mujer de Atillo llamada Juanita García Peraza, la cual fue nombrada mita, que significa espíritu de vida, comenzara un grupo de 11 hermanos. Por si acaso, desde ya tengo que hacer este disclaimer. Mi trabajo aquí es darte un contexto histórico de los mitas, pero debo recordarte que la religión va a ser un tema central aquí. Y yo sé y entiendo, ¿verdad?, que esto es un tema bastante delicado y se puede coger con pinzas. Por si acaso, yo no soy portavoz del grupo, ni es esto una invitación a que se unan a la iglesia. Pero honor a quien honor merece, como ellos dicen, tenemos que recordar que son una comunidad histórica de Puerto Rico. Nace una nueva congregación en Arecibo para el año 1940,
la congregación mita, cuando su líder fue expulsada de la Iglesia de Dios Pentecostal. Una mujer de carácter único cuya comunidad ha existido en nuestro país e internacionalmente solo por algunas décadas. La líder de la comunidad reclama ser la continuación de la iglesia primitiva y dice que la Biblia menciona las bases para que esta obra exista y que Hechos capítulo 13, versículo 41 alude a ella. Los mitas se conocen no solo por sus templos en las Américas, pero por su presencia en el internet y la televisión, donde aún se transmiten programas de la comunidad con música, testimonios y predicación. Los mitas alegan tener entre 28,000 a 35,000 feligreses en diferentes países. En Puerto Rico no solo asisten a sus templos locales, también a los servicios celebrados en el templo principal de San Juan, donde los sábados pueden llegar hasta 6,000 personas a escuchar la voz de Dios que hablaba por la boca de Aarón y ahora por la boca de Rosinín. Bien, mira, para poder hablarles a ustedes de la líder mita, tenemos que mencionar primero la migración canaria en Puerto Rico. Durante el siglo XVIII, numerosas familias de las Islas Canarias llegan aquí a PR, aportando mucho a lo que es la configuración cultural del país. Uno de estos lugares fue Atillo, donde había mucha migración familiar de personas de Tenerife, mayormente del área de San Miguel. La huella cultural de estos canarios está todavía presente en estos pueblos, como por ejemplo, si usted ha ido a ese famoso Festival de las Máscaras de Atillo, esto es parte de la tradición canaria que nos dejaron aquí los españoles. Hay que mencionar que fue una migración elevada en presencia de mujeres, que esto explica el papel tan importante de la mujer en manifestaciones religiosas y mágicas, tanto aquí en Puerto Rico como en otros países como Cuba, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Juanita García Peraza, quien fundó la iglesia, nace en 1897 de una familia católica. Su papá era un español y su madre una puertorriqueña del municipio de Atillo. Ella pertenecía a una familia rica y se dice que desde pequeña ya tenía vocación para servirle a Dios. Existe un cuento de Juanita cuando era niña, que cuando fue por primera vez a una escuela pública, porque obviamente eso de las escuelas privadas aquí todavía no era más que una ilusión del futuro. Pues Juanita se da cuenta de que la mayoría de los niños en su escuela no tenían ni tan siquiera zapatos, mientras que ella, por su posición social, tenía muchos pares. En muchas ocasiones y de maneras bien discretas, la pequeña Juanita se quitaba los zapatos y se los regalaba a las niñas, que obvio no tenían para comprarse calzado de la época. Al morir sus padres, ella heredó todo ese capital y se casó en 2 ocasiones con 2 comerciantes de los cuales se divorció, no antes de procrear con ellos 4 hijos. La precursora de Juanita, antes de que se convirtiera en mita, fue una famosa figura católica llamada Madre Helenita. Era una hermosa joven que apareció por las montañas de Puerto Rico cuando la persona de mita era tan solo una niña. Los discípulos afirmaban que la Madre Helenita era la Virgen del Carmen, la patrona de Puerto Rico, en carne y hueso. Pero no, obvio, era una persona normal, era una persona de carne y hueso, no era ninguna deidad. Helenita vivió en las montañas de la isla por 10 años. Entre 1899 a 1909, predicando la palabra de Dios y haciendo supuestos milagros de sanación. Helenita primero era ermitaña y vivía en una cueva, pero luego pasó a vivir en una cabaña que fue construida para ella por los vecinos del área. Se construyeron capillas conmemorativas años más tarde cerca del lugar donde ella residía. Su origen, familia y verdadero nombre se desconocen y se dice que ella llegó a la orilla del mar
flotando en una tabla de madera luego de que el huracán San Ciriaco destruyera la isla en 1899. Dicen que Lenita murió por debilidad, pero lo más probable fue que murió por la desnutrición de la época. Y pues obviamente en una época donde había hambre en el país o la gente no, o sea, eso de comer 3 veces al día, eso son cosas de ahora. En ese entonces pues Elenita sabrá Dios si comía una vez al día o ni eso podía. Así que pues aunque ellos dijeron que murió por debilidad, pues asumimos, ¿verdad?, que en realidad tuvo problemas de desnutrición y por eso, a causa de eso murió. Ya en sus últimos días de vida, la gente le quitaban mechones de pelo a Elenita, le arrancaban los mechones de pelo y los distribuían junto con otras reliquias a sus fieles. Cabrón, esta mujer no había terminado ni de morir y ya la gente, pensando que era algo fuera de este mundo, una deidad, le arrancaban los pelos para repartirlos como artículos religiosos, como talismanes. Está cabrón. Años más tarde, la iglesia quiso exhumar su cadáver para una investigación eclesiástica y descubrieron que el cuerpo de Elenita había desaparecido. Juanita vivía en Arecibo hace muchos años cuando se enferma gravemente de una úlcera gástrica crónica. Los médicos de Juanita le daban solamente unos días de vida mientras ella sufría la enfermedad bajo tratamiento médico. Nadie pensaría que esta terrible condición duró 8 años atormentando a Juanita. Ella, todo este tiempo, estos 8 años, clamó a Dios y le prometió que si la sanaba, se entregaría enteramente a él para servirle toda la vida. La respuesta a su clamor llegó con la visita de una anciana pentecostal donde se alega que ocurre un milagro de sanidad y una vez se cura empezó a asistir a la Iglesia de Dios Pentecostal. Allí fue muy activa en actividades de la Sociedad de las Damas al hacer uso de la palabra. Estaba convencida que tenía el don de la profecía y de recibir revelaciones. Con gran poder, obviamente, viene una gran responsabilidad. Juanita empezó a reprender el pecado en otros. Hasta en el pastor de la iglesia se llevó su aguacero. Aunque no se especificaba qué tipo de pecados cometía el pastor. Un día, Juanita escuchó una voz que le dice que prestara su cuerpo para una obra. Y aunque aceptó, sentía temor. Y en la noche, una estrella fugaz venía hacia la tierra a una velocidad increíble y chocó con su frente, llenándose de luz toda su habitación. Ante el mundo se presentaba la persona de Mita, llena de poder y virtud, y hablando en lenguas mientras profetizaba. Aquel espíritu iluminaba su ser y quemaba su cuerpo, haciéndolo muerto al pecado. Y oficialmente Dios hizo desde entonces su morada en su cuerpo. Ya siendo oficialmente la persona de Mita, empezó a acusar públicamente a ministros y oficiales de la iglesia pentecostal de pecado, y la reacción de esto fue botarla de la iglesia. Al expulsarla de la iglesia, se alega que cumplió otra de sus profecías, de que 11 saldrían con ella de esa iglesia. Entre esos 11 había un muchacho joven llamado Teófilo Vargas Ceín, quien luego sería llamado Aarón. Luego de la expulsión, Juanita visitaba otras iglesias, llevando su mensaje, uniendo gente a su grupo, y para el 1943 se forma la Iglesia Libre, donde celebraban cultos en los hogares de los feligreses. El nombre Mita, ya les dije que significa espíritu de vida, y también madre espiritual. Era excelente oradora, cautivaba a la gente con su mensaje. Hay un cuento de la comunidad donde ellos hablan de una vez que Mita llegó a una iglesia en Luquillo, donde su poder de convocatoria y su proyección al hablar y dar su mensaje causó una sorpresa masiva entre la gente. Y al finalizar el culto, la gente estaba tan impresionada
que se ganó a los 200 feligreses, incluyendo al pastor que se le unieron. Juanita tomaba decisiones a base de revelaciones personales, y una de esas fue el llegar hasta Río Piedra. La congregación se encontró con una clase obrera que dejaba los campos y se mudaba para los arrabales de San Juan por salir de la pobreza. La congregación llegó a San Juan en 1949. Hablando con el pastor Edwin Ríos de la comunidad Mita, me contó que Juanita tuvo una revelación donde una voz le decía que llegara a Río Piedras y buscara a un hombre de apellido Meléndez. Cuando ellos llegaron a San Juan y empiezan a caminar por las calles de lo que eventualmente se convertiría en el Paseo Mita, llegan, ¿verdad? Y se encuentran a un hombre que de casualidad estaba vendiendo su casa. Y cuando el hombre pues les presenta su casita, les dice, pues estoy vendiéndola y pues este es mi hogar y ya porque quiero salir de aquí. Y ellos le preguntan su nombre. El caballero era de apellido Meléndez. Obviamente, pues, se cumple otra profecía de Juanita, se formó el salpa afuera, se empezaron a orar estos muchachos, porque imagínate, o sea, le dijeron a Juanita que ella iba a encontrar a alguien de apellido Meléndez y que gracias a Meléndez iban a conseguir aquel espacio donde su nueva iglesia se iba a formar. Pues cuando de casualidad encuentran un Meléndez que estaba vendiendo su casa allí, imagínate tú, pues, ¿sabes? Como que se hizo, la voluntad de Dios se manifestó según ellos. Esta pequeña casa se convertiría en lo que hoy se llama el Paseo Mita, y aquella barriada que hoy tiene nombre de Israel, en aquel entonces se llamaba Judea, o como los mitas le llamaban, la Chichambra, ya que el arrabal tenía un gran problema de prostitución. Mita se dirigió a cubrir sus necesidades materiales organizando a los feligreses en una cooperativa. En esta época, esta cuestión de mezclar la religión y los negocios era bien criticado por otras iglesias, aunque es muy probable que todas hicieran lo mismo. Pero mirando sus negocios, uno puede ver que tenían un buen plan a largo plazo, donde la estrategia es buscar la autosuficiencia de la comunidad por medio de granjas, ranchos ganaderos del interior, supermercados, fábricas de bloques, carpintería, talleres de ropa, la cooperativa de crédito, panadería y hasta compañía de guaguas que han tenido en algún punto. Eso sin contar los programas que tienen para la comunidad de lucha contra drogas, alcohol y tabaco. En 1968, Juanita enferma y muere en febrero de 1970 a los 72 años. Con su muerte, 2 hombres se quedan a cargo de la obra: Aarón, Teófilo Vargas, y Nicolás Tosado, conocido como Amós. Y comienza una rivalidad en la dirección que la iglesia debe llevar. Aarón salió vencedor como la voz de Mita y el profeta de Dios en la tierra. Bajo su mandato, la secta se expandió a México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Canadá, Curazao, El Salvador y hasta en Europa hay comunidades mitas. Cuentan los mitas que Teófilo Vargas Ceín nace una madrugada del 23 de octubre de 1921 en el barrio Ay Bonito de Atillo. Su padre, don Pedro Vargas, era un humilde campesino, trabajador y muy creyente de las cosas de Dios. Su madre, Concepción Ceín, pasó por un difícil embarazo y sentía temor de perder el hijo que llevaba en su vientre. Cuenta la historia mita que ella clamó a Dios el que le permitiera traer un hijo sano al mundo y le prometió entregarlo a su servicio. Teófilo empezó a asistir de niño a una pequeña iglesia pentecostal y le gustaba participar de los debates bíblicos. A los 10 años de edad, Teófilo se traslada con su familia para el pueblo de Arecibo y es aquí donde el muchacho descubre que le gustaba el comercio.
era bueno para los negocios. Vendía todo lo que podía comprar. Su padre trabajaba la zafra y salía en la madrugada para el cañaveral, y por las tardes también trabajaba en la parcela de tierra donde estaba su nuevo hogar. Ya de adolescente, un día, caminando por el pueblo de Arecibo, conoció a Juanita García Peraza, quien llamó mucho su atención, y de casualidad llegó a ir a la misma iglesia que ella visitaba y empezó a seguir a Juanita para todas partes. Un día, Juanita llegó a casa de los padres de Teófilo y les dijo que ellos en sus oraciones le ofrecieron su hijo a Dios y ella venía a buscar lo que ellos prometieron. Los padres del joven Teófilo llegaron a la conclusión en sus mentes de que estaban en deuda con Dios y le entregaron el muchacho a Mita, donde Teito, como le decían, dedicó su vida al servicio religioso. Según el cuento Mita, un día el Espíritu Santo entró en Mita y ésta buscó aceite. Se dirigió hacia él y lo ungió para ministro del reino y su nombre cambió por Aarón. Luego de la expulsión de Juanita de la iglesia pentecostal, Aarón fue parte de los 11 que se fueron con ella. Sus primeras prédicas fueron en Camuy, donde ofrecía servicios los 7 días. Tenía el arte de ser buen orador, bastante mangao. Eventualmente llegó a vivir junto a Mita en la casa pastoral, sede de su congregación, y en donde se le da la administración de todos los bienes de la iglesia. Este tipo era el que todo lo que fuese dinero, él lo podía tocar. Cuentan los mitas que cuando Juanita estaba en su lecho de muerte, le encomendó a Aarón su pueblo diciendo: cuida de mis hijos que yo te pagaré. En 1970, al morir Juanita, Aarón asume el cargo de la secta y bajo su dirección y supervisión construyeron los templos de la congregación y junto con su mano derecha, Rosinín Rodríguez Pérez, estableció el Colegio Congregación Mita, la égida y la oficina de orientación. Aarón fallece el 18 de enero del 2021 a los 99 años. La actual líder Mita, Rosinín, nace en Guayama el 18 de octubre de 1937. A los 4 años se va a vivir a San Sebastián junto a sus padres y 11 hermanos. Cursó desde elemental hasta la escuela superior en San Sebastián del Pepino y en 1955 entra al recinto de Mayagüez a estudiar preingeniería, donde estudió por 1 año. Luego pasa al recinto de Río Piedras, donde consigue su bachillerato en ciencias sociales con concentración en psicología y sociología. También completó su maestría en consejería, y tiene 20 créditos en educación en la Universidad de Puerto Rico. Una de las claves del éxito de la comunidad es su asociación con personas con niveles altos de educación. La comunidad cuenta con médicos, abogados, ingenieros y hasta figuras de poder en el país. Rosinín trabajó en rehabilitación vocacional como consejera, con el Departamento de Educación y en el Departamento del Trabajo. En 1962 conoce la iglesia de Mita y para finales de los 60 vivía en la casa pastoral junto a la persona de Mita. Al Juanita morir, fue la mano derecha de Aarón, donde colaboró en todos los proyectos de la congregación. Es fundadora del Colegio Mita, la égida, Oficina de Orientación, el Hermanos Memorial Park, Centro de Salud Duarte, fue presidenta de la Junta de Directores de la Corporación Los Hermanos, madrina de la banda Mita y miembro de la Casa Pastoral. Los Mitas dicen ser la continuación de la iglesia primitiva, de doctrina inalterada y pura de la iglesia creada por Cristo. Los mitas tienen unas fuentes de autoridad. Por ejemplo, la primera y más importante para ellos son las experiencias y revelaciones de Juanita. Para apoyar esto, pasan luego a la Biblia, donde se citan pasajes verificando sus creencias.
De esta manera se interpreta la Biblia a su antojo. O sea, los versículos tienen significado en base a las revelaciones de Juanita y la voz de Mita en Aarón. Aarón decía que había que darle a la Biblia un sentido espiritual, ya que no se puede interpretar de manera literal. La historia de Mita tiene un paralelo con la de Cristo, ya que ambos, hablando en términos religiosos, viven para siempre aunque murieron. La estrella de Belén puede ser paralela a la que tocó a Mita en la frente. Y Aarón, que tiene las mismas promesas que le dieron a Moisés, la seguridad de la presencia de Dios en su vida. En la creencia Mita, el Espíritu de Dios entró primero en el cuerpo de Cristo, en la primera manifestación de la Santa Trinidad, y luego encarnó como Mita. Esto se le conoce como modelismo en el mundo de las iglesias cristianas. Utilizan la misma jerga que los cristianos de otras iglesias, pero con significados que identifican a Mita como alguien idéntica a Cristo, Jehová y el Espíritu Santo. La iglesia Mita dice tener la misión de ayudar a salvar el alma del hombre. Para lograr esta salvación, uno debe tener más que la fe en Dios y en Mita, pero esto viene con unas exigencias como las obras. También tienes que hacer el pacto con Mita, ya que sin esto uno no puede ser hijo de Dios. El pacto de Mita es un acto súper sencillo. Primero te explican los conceptos básicos y el visitante es invitado a hacer un pacto con Mita, donde luego la persona pasa frente al púlpito y recibe la oración de Aarón. Hoy por hoy, pues obviamente ya Aarón no está. Cuando tú haces el pacto de Mita, pues tienes que pasar frente a Rosinín, que hace una serie de oraciones, y entonces pues ya oficialmente tú serías ingresado a la secta de Mita. De hecho, cuando yo fui a hablar con el pastor Edwin Ríos, porque obviamente yo necesitaba... Yo conseguí bastante información objetiva, ya sea por un libro que se llama La Obra de Mita. También conseguí otro libro de otra señora que es una ex Mita y bastante enemiga de la comunidad, que tira al medio muchas de las cosas que vamos a estar ahora leyendo. Pero también quería como que tener una idea de qué pensaba la comunidad o que me explicaran ellos su historia. Y pues nada, sí, es una invitación lo que ellos te hacen. De hecho, el pastor me invitó a mí para que yo fuera el sábado luego a uno de los cultos. Obviamente, pues yo no fui. Yo, la verdad, no soy creyente. Claro, no le voy a faltar el respeto a las creencias de los demás, pero ya más o menos ustedes saben cómo funciona. No es que usted llegue así porque sí, o sea, tiene que haber una invitación. Los mitas sustentan la fe por medio de unos argumentos que los formuló su fundadora Juanita. Aunque se han modificado, algunos han prevalecido durante generaciones. Los 4 principales son los siguientes. Número 1, Dios está en la tierra. Número 2, no hay que esperar la venida de Cristo. Para los mitas, luego de la muerte y resurrección de Cristo, Dios tomaría otro cuerpo para vivir en la tierra. Y en 1940, ese cuerpo escogido fue Juanita García Peraza. En sus primeros años fue llamada Belén, porque de ella nació el pueblo de Dios, para luego ser proclamada Madre Espiritual. En la revelación original, Juanita no moriría y que antes vendría el juicio a la tierra. Cuando muere en el 1970, nace la nueva revelación que Aarón era el nuevo y último profeta que Dios escogería. Número 3. Dios lleva un nombre nuevo. Para los mitas, Dios ha tenido distintos nombres a través de la historia: Jehová, Cristo y el más reciente, Mita. Cuando Juanita tiene la revelación de la estrella que choca con su frente, hubo una voz que le da el nombre Mita, y por eso sus feligreses al orar siempre piden en nombre de Mita. Al morir Mita, modificaron este argumento que ahora se pedía en nombre de Mita en Aarón, ya que Mita es Dios
y Aarón la parte humana. Actualmente, al morir Aarón y proclamar a Rosinín como la madre espiritual de la congregación, se pide en nombre de Mita en Aarón y Rosinín, o sus siglas Maar o Mair. Número 4. El ministerio del sentir es lo que Dios ha dejado en pie. Este argumento establece que cualquier adepto que no entienda al momento de hacer el pacto lo va a entender cuando así Dios se lo revele, conforme se someta a su voluntad. Los creyentes deben guiarse por lo que sienten, basado en lo que ven y no por razonamiento. Los mitas cuentan con un sistema de leyes bastante estricto que rige su conducta dentro y fuera de la secta, además de un reglamento que establece cómo debe ser la apariencia. Estos códigos son muy importantes para cualquier nuevo creyente, ya que de ello depende su integración al pueblo de Mita y la salvación de su alma. Algunas de estas reglas de apariencia física para las damas en general establecen que las damas no deberán cortarse el pelo, ni siquiera las puntas, no depilarse las cejas ni las piernas. Las faldas y trajes tienen que sobrepasar las rodillas. No usar trajes ni camisas sin mangas. No usar escotes. Siempre deben usar refajo y enaguas debajo de la ropa. Utilizar pantimedias para los cultos. No usar ropa interior provocativa ni sostén con varillas o push-up bra. No usarán esmalte ni maquillaje. No usarán pantalones. No se pintarán el pelo. No utilizarán prendas ni relojes. No utilizarán ropa ceñida ni con escotes o aperturas en las faldas. Para los caballeros también hay unas guías. Y estas establecen que los caballeros no utilizarán cortes de pelo modernos ni patillas. No se pintarán el pelo. No pueden tener barba ni bigote. No pueden depilarse las piernas ni las cejas. No utilizarán camisas de manga corta ni pantalones cortos. Utilizarán camiseta debajo de la camisa de manga larga. No utilizarán ropa ceñida al cuerpo, solo se utilizará calzado cerrado. No pueden usar prendas ni relojes, solo en casos necesarios. En los cultos, los varones y las damas pueden sentarse juntos, pero en las vigilias es separado. Esto aplica hasta los matrimonios. Esto se lleva hacia cabo para evitar el que si alguno se duerme, si usted está en la vigilia y se queda dormido, para que no tenga contacto físico o roce con el cuerpo del sexo opuesto. Los hermanos y hermanas no deben mirarse fijamente a los ojos para evitar que se enamoren. Nunca las hermanas o hermanos se sentarán en el asiento del pasajero con otra persona del sexo opuesto, no importa sea miembro de la iglesia, porque esto da la apariencia de ser pareja, excepto si son familia. Entre las doncellas y mancebos no deben hacerse regalos ni pueden haber muestras de afecto. Cualquier demostración afectiva debe ser con Aarón, ya que él es santo. No se fomenta la amistad entre feligreses, ya que pueden ser señalados como grupos de chisme. Se fiscalizan entre unos y otros, así como pueden ser tu familia, también serán tus acusadores si cometes un desliz. La iglesia fomenta el amor y la unidad, pero si alguno es declarado desleal o es señalado por su líder como un virao, el resto del pueblo los rechaza. Si se le cede a cualquiera su silla, ese asiento desocupado, debe medirse un tiempo prudente para que se disipe el calor del cuerpo de la persona que estaba sentada anteriormente, para así evitar contaminarse con lo que ese hermano pueda tener oculto en su interior. O sea que si yo estoy sentado aquí, por ejemplo, yo me senté aquí,
y yo le cedo mi silla a Francisco, él tiene que esperar un tiempito a que mis malas energías se vayan para el carajo para que él pueda venir a sentarse aquí. Nunca se debe compartir vasos, platos, cucharas y tenedores bajo ninguna circunstancia. Si les regalan a un hermano ropa, esta debe ser lavada con agua y sal antes de ser usada para limpiar las malicias del dueño anterior. La iglesia también cuenta con varias corporaciones de varios negocios y se espera que los hermanos los patrocinen siempre, ya que cuando vengan los juicios sobre la tierra y haya escasez de alimentos, solo estos negocios tendrán abasto. Para el hogar también existen unos códigos de comportamiento. Aunque sean familia, nunca compartirán vasos ni platos. No te sentarás jamás en cama ajena, ni permitirás que otros se sienten en tu cama, sobre todo si es una cama de matrimonio donde hay relaciones sexuales activas, ya que esto puede dañar la espiritualidad de quien se siente ahí. Una madre nunca dejará sola. Nunca dejará sola a sus hijas ni aun con el padre de estas, ya que según Aarón el diablo es puerco y puede dañar la mente. Si en el hogar hay alguien también que está preparándose para algún ministerio, el contacto físico de este con la familia tiene que ser escaso. Los mitas tienen prohibido el participar en actividades en lugares como playas, piscinas, teatros, cines, fiestas, bailes, fiestas patronales y conciertos de artistas. No pueden participar en juegos de mesa que utilicen dados. Tampoco pueden patrocinar ningún juego de azar ni apuestas. Cualquier adepto tiene prohibido entrar en bares ni aún para comprar un refresco, ya que da la apariencia de haber comprado bebidas alcohólicas. Para los mitas es estrictamente condenado entrar en otros templos religiosos, en especial si son pentecostales. Si lo hacen, pueden ser considerados blasfemos. Esta norma entiendo que ha tenido excepciones y algunas restricciones han sido modificadas por la nueva madre espiritual, Rosinín. Existen una serie de sacrificios que sirven para fortalecer la vida espiritual de los adeptos. Número 1. Los ayunos 16-8 y ayunos corridos de hasta 3 días. 16-8 quiere decir que están 16 horas sin probar agua ni comida y 8 horas donde sí puedes hacerlo. Baños con agua de sal. También hacen campañas que son sacrificios de semanas como vigilias o ayunos. También hacen la campaña de piso. La campaña de piso es una donde se sustituye la cama por el piso utilizando un cartón y un bloque de cemento por almohada. También hacen el silicio, donde se aplica ceniza en el rostro y en el cuerpo desnudo para luego acostarse sobre cartón o papel. También hacen entierros. Se hace un hoyo donde se acuesta el hermano para orar y humillarse el tiempo que estime necesario. En ocasiones se les pone algún tipo de hoja en la cara. A veces de las fotos que vi, y ya pondré una, pues por lo general le ponen como que hojas de guineo y de plátano, ¿verdad? Para así darle privacidad al hermano y también protegerlo del sol, de los insectos y obviamente si hay gallinas, aves, para que, ¿verdad?, no pasen por ahí y pues te piquen o te caguen o te hagan algo. Número 7. Las 7 vueltas. ¿Alguna vez has pasado por el templo mita y has visto que estos están caminando y dan unas vueltas? Pues eso es un sacrificio y se llama las 7 vueltas. Consiste en dar 7 vueltas que empiezan saliendo por la calle París hasta el Templo Nuevo y luego suben por la calle Duarte hasta llegar al Paseo Los Mitas. Número 8. Las vueltas de rodillas. Es un sacrificio que consiste en caminar de rodillas mientras se ora. Mientras más dolor y daño usted se cause con este sacrificio, mayor es su efecto en la vida espiritual del adepto. El mensaje de la iglesia mita es uno que es bastante complejo y no es parecido para sus seguidores, ya que no está completamente al alcance del pueblo toda la historia y los detalles de sus orígenes.
Solo aceptan la antigua versión bíblica de Casiodoro de Reina, 1569, que fue revisada por Cipriano de Valera en los 1602, lo que le dice en la Biblia la Reina Valera. Cualquier otra versión revisada o actualizada no puede ser utilizada, ya que esas versiones están adulteradas. Su versión del rapto es una que es bastante curiosa, mano, porque ellos no creen en el rapto como lo plantea la Biblia. Los líderes mitas preparan a su pueblo para reinar la tierra. Su separación del resto del mundo será dentro del templo nuevo en Atorrey, donde los no creyentes serán reducidos a ceniza. Me jodí. Se abrirán las puertas del templo y serán dueños de todo. Los adeptos de otros países serían salvados en los templos por Mita, ya que surgirán unos puentes mágicos que conectarán con Puerto Rico para que los salvados puedan llegar al templo principal en Atorrey. Algunos han dicho que Mita puede hacer volar a los salvados que creen y hacerlos aterrizar en la isla. Los mitas no creen en el bautismo, aunque lo practicaban al principio, en el bautismo en la agua. Sin embargo, practican como sacrificio al enterrarse y le dan el mismo significado que tiene el bautismo. Los mitas no contraen matrimonio por la iglesia. Usted no va a ver matrimonios mitas, o sea, bodas ahí en el templo mita. Ni Aarón ni ninguno de los pastores están autorizados a casar parejas, así que se casan por lo civil. Un argumento de Aarón al respecto es que Dios no lo había escogido a él para casar gente, sino para salvar y santificar. Aunque el matrimonio es permitido, el que se casa sucumbe a sus deseos carnales. Hay hermanos que luego de tener relaciones sexuales con sus esposas se bañan con agua y sal para limpiarse. Cuando hablamos del cielo, los mitas creen que este es el cuerpo que Dios escoge para morar y no la inmensidad azul que podemos ver al mirar hacia el sol. Mucho antes de morir, Juanita reveló que ella rejuvenecería o de morir resucitaría con un cuerpo joven y sano. Cuando esto no ocurrió, dijeron que su profecía tenía un significado simbólico, que el cuerpo joven sería Aarón a sus 50 años. Aarón se convirtió en el niño que espiritualmente nació de Mita, y esto es algo que causa confusión en gran parte de la gente que no pertenece a la secta, porque cuando empecé a investigar acerca del grupo, ciertas personas, ¿verdad?, que estaban cerca de mí, familiares incluso, cuando me preguntaban, ellos pensaban que Aarón era hijo literalmente de Mita. Y ahí es que yo entiendo que viene la confusión, pero no, Aarón no es hijo biológico de ella. Aarón fue creando nuevas profecías para solidificar su posición. E incluso llegó a decirle a su pueblo que con él se iba a cumplir el apocalipsis y por fin reinarían. Este reinado pues se ha visto aplazado y ahora el Espíritu de Dios posee el cuerpo de la nueva madre espiritual, Rosinín. Los mitas visten de blanco porque es el color de la pureza. No creen en la reencarnación, aunque sí creen en la encarnación, ya que para ellos Dios escoge cuerpos en la tierra y que ninguno viene del cielo. Al morir, solo se salvarán, según la creencia, los que aceptaron la revelación mita, que irán a morar con el Espíritu de Dios. Los que no, se irán al infierno para ser quemados. Me jodí. Pero en las modificaciones de Rosinín, el que muere en la fe vibra en un plano espiritual. La alta jerarquía de la secta no ha estado exenta de desastres en relaciones públicas. En el 2004 se hizo público el reclamo de Samuel Beníquez Méndez, quien alegaba que Aarón era su padre, aunque el líder espiritual lo negó por televisión y con el aplauso total de la congregación en Atorrey. A los tribunales llegaron a batallar estos dos, uno porque se le permitieran hacer pruebas de ADN y el otro buscando el cese y desista. Una batalla que duró años.
En el 2013 no tuvieron más remedio que presentarse en el recinto de ciencias médicas para realizarse las pruebas. El 25 de marzo, frente a todos los presentes en sala, se anunció el resultado de 99.9%. Aarón era el padre biológico de Samuel. Esto fue un duro golpe para la congregación, ya que el santo varón libre de pecado era padre. También la comunidad cuenta con la enemistad de una autora y ex-mita, como ya les habían dicho, de nombre Iris N. Oquendo Santos, quien ha sido muy vocal acerca de lo peligrosa que es la congregación. En su libro Mi Marcha Triunfal, donde pude conseguir mucha información acerca de las doctrinas, creencias y sacrificios, la autora acusa a la congregación de ser una secta peligrosa donde lavan cerebros y acusa a Aarón de ser un depravado sexual que se aprovechaba de su posición de líder para tocar a todas las doncellas. Por si acaso, esto nunca fue probado en corte, ¿ok? Además, el hombre ya murió y esto nunca se le comprobó. No voy a poner las palabras de ella en duda, ¿verdad? De hecho, hay un cuento bastante fuerte que ella hace, porque aparentemente llegó a tener hasta problemas psicológicos a cuenta de su experiencia viviendo con los mitas, donde ella alega que una noche Aarón se presentó al hospital y empezó a introducir sus dedos entre sus piernas mientras oraba por ella. Aparente y alegadamente, yo no tengo ningún tipo de evidencia en cuanto a esto, es la palabra de ella contra la palabra de la comunidad mita. Aunque ellos no lo crean y obviamente se promocionan como una congregación cristiana, los mitas sí son una secta. Existen unas características para identificar lo que son las sectas y los mitas, de las 5 características existentes, cumplen con 4 de ellas. Yo sé que al mencionar la palabra secta, a lo mejor usted piensa en Jim Jones y en gente muriéndose por beber Kool-Aid mágico. En ese aspecto, los mitas son sumamente diferentes. Nosotros podemos cuestionar sus creencias, pero al final nadie en la tierra tiene la verdad absoluta. Y además, ellos no obligan a nadie a meterse al grupo, ni a unirse. Qué mucha mierda he hablado hoy, Francisco, pero ¿te gustaron los mitas? Oh my goodness, sí. ¿Te quieres meter a mita? Bueno, yo no sé. Ok, no te metas a mita. Mira, corillo, antes de despedirme, obviamente, ¿verdad? Al igual que un libro tiene un índice y tiene una bibliografía donde usted puede ver dónde el autor verificó toda la información, pues yo hago lo mismo aquí, diciéndole a usted, ¿verdad? Que toda esta información fue buscada a través del libro de Carmín Cruz, La obra de Mita, un artículo de apostasialdía.com de parte de uno de los profesores de la Universidad Interamericana en Estudios Bíblicos. También utilicé parte del libro Mi Marcha Triunfal de la señora Iris N. Oquendo en la Universidad del Este, y también me pude sentar con el pastor mita Edwin Ríos en la oficina de orientación, que dentro de todo ellos me trataron muy bien, fueron muy amables y les agradezco mucho que aceptaran el sentarse a hablar conmigo. Yo sé que pues a lo mejor será chocante escuchar parte de este relato, ¿verdad? Pero no podía utilizar solamente la versión de ellos, también tenía que buscar algo más objetivo a la hora de presentarles a ustedes lo que es la historia de Mita. Dentro de todo, pues es una comunidad que ha tenido éxito. No les deseo el mal porque nunca me han hecho nada, pero es una historia bastante salvaje dentro de todas las comunidades históricas que tenemos aquí en Puerto Rico. Bueno, corillo, hasta aquí he llegado yo. Gracias por sintonizarnos. La semana que viene estaremos buscando otro tema de la interesantísima historia que Puerto Rico tiene para contarles. Ya aprenderemos algo nuevo. Será hasta la próxima. Francisco, llévatelo.